Pantoja Domínguez, ¿no? Ha sido descubierto con algún comportamiento bastante irregular. Tenemos los detalles que ha dado Contracorriente. Así de desalineado luce actualmente Lizardo Pantoja Domínguez, fiscal provincial titular de la primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa, especializada en el delito de lavado de activos, que ha regresado a su despacho y enfrenta una nueva investigación de la ANC, que ha encontrado elementos suficientes en las quejas y los escritos de los hermanos Siucho Neira por error y mal manejo procesal en el caso de lavado de activos que enfrentan por la empresa Cuántico SAC. Más de 10 escritos presentados y este documento oficial que les da la razón en las faltas leves, graves y muy graves que habría cometido el fiscal Lizardo Pantoja al ampliar indebidamente, por ejemplo, los plazos de la investigación, acumulando casos sin motivo. Lo que ha ocurrido en el caso de la empresa Paltarumi es que se ha abierto a diestra y siniestra 4 investigaciones en total, ¿no? Finalmente se han archivado 3 y la única que queda es la que tiene el doctor Lizardo Pantoja. Y como en este caso el nombre del doctor Lizardo Pantoja está en la investigación suprema. Pero recordemos que es el fiscal señalado por la investigación de operar junto a Peralta en particulares procesos de lavado de activos. Además, habría sido, según la investigación fiscal seguida a Chibolín por tráfico de influencias y como vemos en este cuadro, el encargado de abrir la investigación a la empresa Paltarumi por lavado de activos, luego de un supuesto pago de $80,000. Así, la hipótesis dice que el fiscal Lizardo Pantoja habría sido también el que le abrió a pedido de Andrés Hurtado y Elizabeth Peralta el proceso de lavado de activos de los hermanos Siucho Neira. Actualmente se investiga en la Fiscalía Suprema si estas decisiones de Pantoja tuvieron alguna contraprestación de dinero, mientras la ANC del Ministerio Público también ha iniciado una investigación por los tiempos excedidos y porque, por ejemplo, no se han llamado a testificar a Diego Muley, en este caso, cuando se ha acreditado que fue socio de los Siucho en Cuántico SAC. Tomás Aladino Gálvez. Ya se ha tomado una decisión para que sea repuesto. Y esto, por supuesto, ha tenido reacciones luego de lo mencionado por el Tribunal Constitucional, que lo repone como fiscal supremo. Esto después de que el propio TCE declarara nulo los procesos disciplinarios contra él por supuestamente estar involucrado en el escándalo de corrupción de los cuellos blancos del puerto. Esta destitución se había dado en 2021 por parte de la Junta Nacional de Justicia al ser acusado de corrupción. Además, en ese momento se encontraba internado en una unidad de cuidados intensivos por complicaciones derivadas del COVID-19. Pero ahora se da esta decisión. Repuesto como fiscal supremo Tomás Aladino Gálvez. Y se ha pronunciado en exclusiva. Vamos a escuchar. Esta decisión se veía venir. Fue como un Juego de Tronos. Lo defenestraron y estuvo alejado 4 años de la Fiscalía. Tomás Aladino Gálvez habría frotado la lámpara mágica y el Tribunal Constitucional le cumplió el deseo. Fue repuesto como fiscal supremo. La destitución fue absolutamente arbitraria, no solo por lo que ha resuelto el Tribunal Constitucional respecto a que el reglamento que se me aplicó fue ilegal, inconstitucional, sino porque los cargos que se me imputaban eran inventados, especialmente por las fiscales del Callao y por Pablo Sánchez. Sin embargo, a pesar de haber sido repuesto en el cargo que tanto deseaba y por el que venía luchando, Gálvez no sabe aún si volverá al Ministerio Público, porque ahora también quiere ser presidente, tal como lo señaló en exclusiva en el programa Milagros Leiva Entrevista. En este momento yo estoy en otros proyectos, tanto de mi estudio, así como un proyecto político. Ya, Pero yo sé que usted quiere ser presidente del Perú, pero... Esto ha salido en este momento, entonces yo tengo que evaluar, conversar con mi familia. Pero esto es algo que usted quería.
Usted quería reivindicarse. Que reivindicarme sí, pero no necesariamente quedarme en la fiscalía. ¿Por qué? Tomás Gálvez sabe que el Ministerio Público ya es un mercado persa, donde se compran voluntades y hasta libertades. Por eso espera un cambio. En este momento la fiscalía tiene que ser reformada en absoluto. Ya, pero si usted no entra, ¿no va a ser reformada? No lo van a hacer, pues ahí está Pablo Sánchez y Zoraida, que son ellos los que han llevado a este estado de cosas. En caso llegase a retomar sus funciones en la Fiscalía, tendría como objetivo salvar a sus compañeros Delia Espinosa y al doctor Villena de las garras de Zoraida Ábalos y Pablo Sánchez. El Ministerio Público en este momento funciona verticalmente. El fiscal de la Nación tiene todas las prerrogativas, el fiscal supremo no tantas, solamente como miembro de la Junta. Y acá tiene que ser, ojalá pudiera, si es que se tome esa decisión finalmente, pudiera trabajar con Delia Espinosa, con el doctor Villena, que en realidad ellos han sido capturados por Zoraida y por Pablo Sánchez. Solo el tiempo dirá si vuelve a sus funciones en el Ministerio Público o si se mantiene en su lucha por lograr una candidatura como presidente del Perú. Bueno, aquí lo que ha quedado claro es que hay una intención, ¿no?, de, sí, tener un puesto distinto, tener un poder diferente, ¿no? Y es por eso que no descarta ahora ir a la presidencia, en una reposición que no hace más que sí darle ese respaldo que necesitaba justamente para seguir otro camino, ¿no? En un procedimiento que se declara como nulo, en un procedimiento que parece que ya no tiene dónde avanzar, pero que parece solamente ha sido como una estrategia, ¿no?, para él, para cogerlo, para decir, bueno, aquí está, no pasa nada, y continuar en otra línea. Ahora, lo que también hay que valorar es toda la información que se pueda recabar, ¿no?, del ahora repuesto fiscal Tomás Gálvez, porque todos sabemos que el Ministerio Público enfrenta hoy por hoy una crisis. Y aquí hay acusaciones muy serias, ¿no?, que llevan hasta el fiscal Pablo Sánchez, ex fiscal de la Nación. Entonces yo creo que se tendría que recabar toda la información. En tanto, hay esta reposición, el Tribunal Constitucional es la última instancia y lo que ha fallado en esta sentencia extensa, ciertamente, es que no se han valorado los principios de proporcionalidad y racionalidad en lo que a todas luces Tomás Gálvez llama una represalia o una venganza, ¿no?, de un sector que venía dominando antes con más fuerza el Ministerio Público. Y él culpa directamente a un sector de la izquierda, ¿no?, con intereses políticos y también a los caviares. Muy bien, vamos a ir también a otras informaciones, 7:12, y tiene que ver con nuevas decisiones en torno al caso del expresidente Ollanta Humala y también de la ex primera dama Nadine Heredia. La Fiscalía, a través del equipo especial Lavallato, prepara una nueva acusación penal contra el expresidente Ollanta Humala y Nadine Heredia, vinculado al caso Gasoducto Sur peruano. Afrontará cargos por presuntos delitos de colusión agravada y asociación ilícita, señalando a Heredia como figura central en estas irregularidades detectadas en el proceso de licitación del gasoducto sur peruano. Las pesquisas apuntan a que Heredia habría ejercido una influencia decisiva para excluir a ciertas empresas, favoreciendo así a Odebrecht y su socio Enagas en el megaproyecto que quedó envuelto en denuncias. Y es el caso más fuerte que tiene que enfrentar la pareja Humala. Son las 7:13. Bueno, la defensa de Pedro Pablo Kuczynski no ha logrado que se evite la investigación o que se prescriba el delito de colusión en agravio del Estado por el caso Interoceánica Norte, que era lo que pretendía Pedro Pablo Kuczynski a través de sus abogados. La Sala Penal de la Corte Suprema ha declarado infundado este recurso de casación. Según el Ministerio Público, Pedro Pablo Kuczynski y otros funcionarios de Proinversión realizaron varias maniobras para que la concesionaria, integrada por Odebrecht y otros, se adjudique la buena pro del proyecto IRSA Norte.
¿no? César San Martín, juez supremo, señaló que si bien la ley precisa que el plazo de prescripción es de 15 años, este se duplica cuando es cometido por un funcionario y se reduce a la mitad cuando tiene más de 60 años. Desde el Ministerio Público continúan las investigaciones en torno a las muertes que se generaron durante las protestas contra la presidente Dina Boluarte, pero se han tomado decisiones que han generado ciertas alertas. 9 fiscales que investigaban estos hechos ocurridos entre el 2022 y 2023 han sido cambiados. Los nuevos fiscales nombrados, de acuerdo a información que se ha ido dando, podrían estar cuestionados por su falta de experiencia en casos de derechos humanos. Entre los nombramientos destaca Rosario Kiko Palomino, quien asumió el cargo de coordinadora del equipo especial, pese a no tener experiencia en esta clase de investigaciones, porque su especialidad es la corrupción. Entre los nuevos fiscales nombrados están Marcelo Fernández Vázquez, ¿no? Ha trabajado en delitos de corrupción, Albert Fernández Salazar, en Derecho Penal y Procesal, Carlos Atocha Castro, experiencia en violencia familiar, Tania Logaya y Catherine Delgado, ¿no? Con formación básica en Derechos Constitucionales. Bueno, y se ha revelado que hemos tenido que pagar todos con nuestros impuestos cerca de 1 millón, poco más de soles para los abogados de Alejandro Toledo, de Dina Boluarte, de Ollanta Humala. En el caso de la presidenta Dina Boluarte, la presidencia ha gastado 180.000 soles para pagarle al abogado Joseph Campos. Eso es lo que nos cuesta a todos los peruanos. Estamos pagándole los abogados a la actual presidenta, que tiene serios cuestionamientos, que no responde a la opinión pública, no responde a los periodistas. El abogado a Ollanta Humala, que acaba de ser sentenciado. Alejandro Toledo, que purga condena. El contrato de Joseph Campos, en el caso de la presidenta Boluarte, es del 5 de abril del año pasado. Miren ustedes, para Alejandro Toledo, ¿no?, que es con quien más se ha gastado desde el despacho presidencial, hay un contrato de defensa por 180.000 soles. Hay otro por 100.000 soles. Y el 26 de noviembre, otro por 180.000. En el caso de Ollanta Humala, también. Hay un contrato por 291.000 soles y otro por 129.600 soles. Bueno, y vamos de inmediato a ver qué está ocurriendo con varios partidos políticos que están siendo seriamente cuestionados, pero es el turno de Juntos por el Perú y específicamente de Roberto Sánchez, porque hay una denuncia gravísima, no solamente en falsificación de actas a favor del partido, sino en esta alianza que se da con Antauro Humala y de acuerdo a la información que se ha ido recogiendo, nunca fue consultada con las bases, que están en total y absoluto desacuerdo. Vamos a verlo. Él de manera unilateral ha hablado con Antauro Humala, me refiero a Roberto Sánchez, sin consultar a las bases, y esto no se le permite. Absolutamente juntos, aliados y revueltos. En giras muy divertidas a lo largo de todo el país. Sin embargo, Roberto Sánchez y Antauro todavía no oficializan su romance político. ¿Pero por qué tanta demora? Quizá Roberto Sánchez todavía no puede arreglar o lavar los trapitos recontra sucios en casa. Lo que Sánchez no le contó al país fue que la dirigente que lideraba la comisión de ética de su propio partido lo denuncia por una grave trama de falsificación y violación de la ley de partidos políticos.
fue una reunión del Comité Ejecutivo Nacional en la que no se alcanzó el quórum para tomar decisiones sobre la renovación de nuevos cuadros, según Vanessa Chihuanguaya. Actas adulteradas, asistencia adulterada, acuerdos adulterados. Ese señor no tiene, creo, la coherencia para hablar. Nunca nos informaba. Yo personalmente se lo pregunté y él decía, pactar no es, reunirse no es pactar y pueden salir, ¿no?, de alguna manera a jugar su fulbito con quien quieran. Sánchez juega un partido muy peligroso para la democracia. La dirigente narra que un grupo de partidarios acudieron al Ministerio Público para formular esta denuncia penal por falsedad genérica. Sánchez habría falseado documentos como la asistencia y el quórum de la Asamblea Nacional que se llevó a cabo en el centro de Lima. Luego Sánchez barrió con toda la oposición interna que le exigía transparencia. Así que la dirigente Vanessa fue suspendida. Y no se llegó, solo tuvo 52, cuando lo mínimo era 57, si no me equivoco. Como no llegaba, adulteraron después la asistencia para poder llegar al quórum. Uno de los personajes mencionados en la famosa reunión partidaria del 2023 fue el alcalde de Chosica, Oswaldo Vargas. Atención, porque no hay garantía de si su firma de asistencia fue regular en aquella reunión. Lo que recuerdo es que no ingresé a la reunión. Eso nos dijo, que no ingresó, nos dijo. No ingresé porque llegué tarde, ¿no? ¿Usted firmó esa agenda? Sí, creo que firmé. Al final, ya cuando ya el evento terminó. ¿Acaso el Jurado Nacional de Elecciones permite que dirigentes que no estuvieron presentes firmen como si nada en las actas de los partidos? Él solo no creo que tomar decisiones, no creo. Él tiene que tomar decisiones con colegiadas. Desde que Sánchez tomó el poder, hay denuncias hasta por mal uso de las finanzas públicas. Sería el responsable de hacer pasar una reunión de su comité ejecutivo por una capacitación, para que todo lo pague el Estado y nada salga de sus bolsillos. Esta es una mala práctica y una leguleyada por parte de Roberto Sánchez. Según esta dirigente, hay funcionarios del Jurado Nacional de Elecciones que actuaron pasivamente ante las maniobras de Sánchez. Una trama en la que también hay otros congresistas que fueron elegidos por Perú Libre y que se habrían enquistado en Juntos por el Perú. Pero ya habrá tiempo para describir ello. Toda una nueva perla del protector de Pedro Castillo, que el Ministerio Público tendrá que investigar a fondo. Bueno, y hay quienes consideran que estas organizaciones, porque tenemos cerca de 300.000 afiliados que no han pedido ser parte de ningún partido político, y hay quienes aseguran que estas organizaciones que han incurrido en esto deberían ser desafiliadas, porque si no, ¿ante qué tipo de elecciones vamos a estar el próximo año? ¿No? Elecciones que también son una farsa. Lo cierto es que algunas de estas agrupaciones involucradas, como Primero la Gente, no han respondido a estas denuncias. Marco Antonio Ceballos, el socio del broadcaster de la izquierda progresista, Miguel del Castillo, trata de sortear las graves acusaciones por la denominada fábrica de firmas, una presunta mafia que previo pago utilizaba firmas de ciudadanos que jamás se enteraron de su afiliación. Primero la Gente es uno de los partidos que se habría burlado de todo el Perú, contratando dichos servicios. Un dominical recogió la versión de 60 ciudadanos que jamás se afiliaron ni firmaron las planillas. Toda una trama que huele a fraude y que le costará una investigación fiscal a varios personajes, como Martín Vizcarra y Guillermo Bermejo. Marco Antonio Ceballos, investigado por presunta corrupción en una carpeta fiscal junto a Susana Villarán, no pudo dar un descargo contundente. Diga lo que diga, él era el personero legal, como pasa con el Jurado Nacional de Elecciones. De inmediato, el expresidente Jorge Salas Arenas trató de apelar a la táctica de Poncio Pilatos. En el caso de Martín Vizcarra, la cúpula de Perú Primero está en serios problemas legales. El exmiembro del Comité Ejecutivo Nacional, William Prado, revela quién era la responsable de las afiliaciones en Perú Primero. Se trata de una persona muy cercana a Martín Vizcarra, pero también a Pedro Pablo Kuczynski. Por ejemplo, el tema de las afiliaciones era por momentos, ¿no? Porque acuérdate que para inscribir el partido son 25.000 afiliaciones que se necesita. Entonces para ellos se pidieron afiliaciones a nivel nacional para poder trabajarlo.
Y es ahí donde entra la Secretaria Nacional de Organización y Movilización, que es la arquitecta Yanina Manrique. Muy cuestionada también la señora, porque fue fundadora del partido de PPK y fue funcionaria del gobierno de PPK, donde fue destituida de su cargo por presuntas coimas. Lo que se tiene que remarcar es, o sea, hay dirigentes en el partido que sí han hecho lo que han querido y deberían investigar el caso de las afiliaciones falsas, porque yo creo que sí hay gente comprometida del partido, ¿no? Deben investigar ese caso. Lo crucial es que se instale un nuevo sistema de tecnología de reconocimiento facial. Mientras la Fiscalía realiza indagaciones, recuerde bien estos escándalos para votar con conciencia el próximo año. Y estamos en medio de esta situación ingresando a un panorama electoral realmente complicado y la verdad hay que decirlo, decepcionante. Salimos de unas últimas elecciones en las que justamente los organismos electorales han sido altamente cuestionados. Y ahora saber sobre estos escándalos que hay en esta cantidad de miles de firmas, que incluso muchas de ellas tendrían hasta el mismo puño y letra, ya sale de una situación que llega y linda incluso con algún delito. Vamos a conversar con Luis Benavente, nuestro entrevistado el día de hoy, para poder aclarar algunas situaciones. ¿Cómo está? Bienvenido, gracias por estar aquí. Buenos días, Maricel. Bueno, ¿esto nos avisora un panorama oscuro para las próximas elecciones? Bueno, todo proceso electoral tiene un margen de incertidumbre, ¿no? Es una tradición que el año preelectoral es un año de incertidumbre de un sector, del otro, hablando de los grandes sectores ideológicos, la economía, etcétera, ¿no? Ahora tenemos una ultra fragmentación con más de 40 partidos inscritos, 43, cifra que puede subir todavía, por un lado, y por otro lado con hechos como este, como el haberse detectado falsificación de firmas. El panorama ultra fragmentado es gracias a la reforma política que hizo el señor Vizcarra, es parte de su legado al país, este caos político, ¿no? Con lo cual aumenta la incertidumbre. Hay, digamos, un 40% de voto ideologizado, un 60% no ideologizado, y hay una gran demanda de radicalismo, ¿no? De polarización. Y además porque nos hace preguntarnos, todos estos partidos, ¿por qué tenemos tantos en el país? ¿Han ido bajo esta misma línea? Porque estamos hablando de firmas falsas detectadas. ¿Y cuántas no, pero que todavía sirven para que estos partidos estén inscritos? Aquí hay una responsabilidad que tiene que ser asumida, pero que tiene que ser asumida por el partido, por los personeros, que parece que es la línea que se está siguiendo, o por quién, o por el Jurado Nacional de Elecciones. Yo creo que el Jurado Nacional de Elecciones tiene una gran responsabilidad. Ante el jurado se hace la inscripción y el jurado tiene la posibilidad de auditar la revisión de firmas, tiene una capacidad discrecional infinita prácticamente, incluso se llama jurado, o sea, es el que administra la justicia electoral, ¿no? Creo que ha habido inacción de parte del jurado y creo que... ¿En el mejor de los casos o puede haber algo más? Bueno, en el mejor de los casos, inacción, ¿no? En el peor de los casos necesitaría un poco más de evidencia para decirlo, ¿no? Pero digamos que todo organismo público está bajo la auditoría de la ciudadanía. Yo como ciudadano he visto que en el jurado han pasado cosas raras, definitivamente. El hecho mismo de que un abogado de terroristas presida el jurado de elecciones ya para mí es una cosa irregular. Él debió abstenerse de esa nominación, hablo del señor Salazarena, por cierto, ¿no? Y su conducta no fue de lo más proba, digamos, durante su mandato. Pero no, bueno, ha sido absolutamente cuestionada, ha llevado un proceso muy mal llevado y la verdad es que ahora se suma el cuestionamiento de lo que había señalado la Contraloría. Yo avisé hace varios meses, cuando estaba Salas Arenas, de que algo no iba bien, no estaba funcionando, se advirtió en el recojo de firmas y en justamente la corroboración de las mismas, que no se estaban dando las formas correctas. Claro, Salas Arenas ahora dice, aquí no pasó nada, yo no me di cuenta, yo no sabía, pero ya se desmarcó
marcó, ¿no? Incluso en el caso de la inscripción de Antauro, dijo que estaba de vacaciones, entonces siempre hay un motivo para no asumir responsabilidades. Me hace acordar los cuentos que te cuentan los alumnos cuando hay examen, cuando no pueden cumplir con algo, ¿no? Te cuentan todo tipo de historias que uno ya se las sabe de Pero que tú memoria. sabes que no son ciertas. Ya sabes de antemano que no son ciertas, ¿no? Ahora, en el caso de las firmas falsas, yo creo que hay que ser muy estricto, ¿no? Dentro de la facultad discrecional del jurado, creo que tendría que tomar acciones. Yo confío en el nuevo presidente del jurado, creo que ha habido un cambio favorable, ha dado muestras de mayor responsabilidad en las primeras acciones, se nos lleva mucho tiempo en el cargo, pocos meses, pero en el caso de las firmas creo que habría que revisar las firmas de los 43 partidos uno por uno, cueste lo que cueste. Pero ¿qué podría hacer, por ejemplo, Roberto Burneo específicamente? Él ya anunció que está organizando, ¿no?, una especie de comité para que pueda revisar las normativas y a través de ella proponer al Congreso de la República ciertos cambios en las sanciones, porque es verdad que lo que ahora estamos viviendo recién nos hace reflexionar sobre cómo se van a asumir estas responsabilidades. ¿Quién va a perder? ¿No va a pasar nada con ese partido que presentó las firmas falsas? ¿No va a pasar nada con quienes debían revisar que estas firmas sean realmente las correctas? Es decir, se va a quedar en el escándalo, pero sin ninguna responsabilidad. Bueno, pero siempre hay un mecanismo ante el Poder Judicial, ¿no? Ahí hay un dolo, hay una voluntad de fraude, ahí hay algo contra la fe pública. Por lo menos ese mecanismo va a existir siempre, ¿no? Ahora, respecto a el sistema punitivo del Jurado Nacional de Elecciones, respecto a infracciones electorales, bueno, creo que tiene que haber ahí una revisión, ahí estaríamos de acuerdo con el señor Burneo, ¿no? Claro, si tú como encuestador, yo dirijo una encuestadora, presentas un informe de un estudio electoral y una letra está mal puesta, el jurado te hace un proceso de investigación tremendo, ¿no? Pero acá presentan 5.000 y no se ve que haya un proceso de investigación, un proceso sancionador, como en cualquier organismo público que tiene la facultad de hacer procesos sancionadores, ¿no? Yo creo que debería revisarse las firmas de los 43 partidos, una por una, cueste lo que cueste, y establecer las sanciones que correspondan. Porque aquí lo que estamos viendo son partidos cuyas firmas ya se han podido detectar, pero es verdad que hay otras miles, cientos de miles que se van a quedar en el camino, falsificadas, y hasta que no ocurra una investigación como la que se ha dado, de tocar puerta por puerta para ver si realmente corresponde o no a la voluntad de esa persona, no lo vamos a saber. Está Perú Primero, Perú Moderno, Fe en el Perú, Nueva Gente, Voces del Pueblo, Ciudadanos por el Perú. Ahora primero la gente que está en un embrollo absolutamente terrible, porque ahora se está hablando incluso de estos pagos, se está señalando a una persona en específico, Miguel del Castillo, y dinero de por medio para conseguir esas firmas o esas afiliaciones. Ya de no, se sabe que es una práctica el contratar a un proveedor que te consigue firmas, ¿no? Pero no se puede demostrar ni se puede imputar eso a nadie mientras no haya una evidencia, ¿no? Pero sí es una práctica, creo que eso tiene que llevar a una revisión. Pero por otro lado también el mismo sistema flexibilizó el tema al pedir solamente el 0,1% de firmas del total de electores, que en su momento eran 24.000 firmas. Con 24.000 firmas se podía hacer un partido, era una ganga. Por eso tenemos tanto partido que están partidos que en realidad no tienen una ideología, un plan de gobierno, una seriedad, cuadros acreditados. Habría que revisar, por ejemplo, creo yo, los antecedentes penales, judiciales de los dirigentes de esos 43 partidos. ¿Por qué no se hace? Si no hay una regla, una norma que te lo mande, tampoco hay una que te lo impida, ¿no? Entonces ya depende. ¿Tiene esa posibilidad desde el Jurado Nacional de Elecciones, es decir, las herramientas como para poder realizar lo que usted está mencionando? Claro, ¿qué tiene que hacerse a partir de ahora y del escándalo? Así sean 100 partidos, hay que ir uno por uno a esas revisiones, pero ¿se tiene la capacidad desde el jurado? A ver, habría que preguntarle a un abogado que lo diga. No, la capacidad logística yo creo que es muy fácil, y con los sistemas informáticos, inteligencia artificial, hoy en día esas cosas... Es cuestión de voluntad. Es cuestión de voluntad, ¿no? Y si no hay una norma que diga que el jurado puede investigar los antecedentes penales, no sé cuánto, pues no la necesita, ¿no? Cualquier persona, a ver, el dueño de este canal puede agarrar y mandar que se revisen los antecedentes de todo el personal. ¿Quién se lo va a impedir? Simplemente es cuestión de voluntad. Ahora, ¿por qué no se tuvo esa voluntad de ser muchos más exhaustivos en las revisiones?
desde el Jurado Nacional de Elecciones? Esa es la pregunta, porque todos los ciudadanos decimos, si ahora se puede hacer, ¿por qué no se hizo antes? ¿Por qué esperar a que salga el escándalo? Y tenemos el antecedente de Medelius, ¿no? del millón de firmas, hace 25 años, que fue un escándalo mayúsculo, que fue parte del fin de Fujimori. Y no hemos aprendido nada. Eso nos demuestra que si en su momento no saltó la pus, se puso parche, pero la herida sigue abierta hasta ahora. Y no hay manera de cambiarlo hasta que no ocurran sanciones realmente severas. Y esas sanciones deben ir también al propio personal del Jurado Nacional de Elecciones. Hay que establecer las responsabilidades, sin lugar a dudas, ¿no? Y mirar para atrás, no cerrando todo lo anterior, sino más bien revisando lo anterior. Ahora, esto de dejar que las cosas pasen es un mal nacional que ocurre en todos los niveles, en todas las instituciones, y es hora de actuar, ¿no? Además, hay que dar muestras claras de transparencia para el próximo proceso electoral. Si se es flexible ahora, cualquier ciudadano legítimamente puede decir, ¿y qué flexibilidades más va a haber en el futuro? Y si queda la incógnita, ese ciudadano va a decir, bueno, entonces, ¿qué me garantiza un proceso transparente? Pero es que empezando, por ejemplo, por Antauro, ¿no? Vamos, tu partido no avanza, pero tú sí puedes seguir bajo algunas otras, ¿no? Compromisos, ¿no? Políticos. Entonces, digamos, el objetivo igual se cumple. Claro, el partido no va, pero él podría presidir una lista del Congreso y generar un arrastre al revés, ¿no? De abajo para arriba, o sea, del cabeza de lista del Congreso para quien sea candidato presidencial, porque él puede tener algún arrastre electoral y eso permitirle pasar la valla a ese partido. Entonces, creo que en ese sentido puede estar el pedido del señor Burneo de revisar las normas y hacer normas, cubrir vacíos. Ahora creo que ahí va a haber una dificultad, porque eso se puede hacer cambios de reglas de juego electorales hasta un año antes, porque si no se va a creer que son cosas dirigidas con alguna intencionalidad. ¿No? Y eso es lo que no se podría permitir. Sí. Pero si hay un nombre y apellido para quienes están intentando buscar en esos vacíos, ¿no? El beneficio que los lleve a un objetivo pese a que ha sido rechazado primero. Entonces, esa es la preocupación de la ciudadanía. ¿Cómo poder revertir un proceso que ha sido tan negativo para el país, altamente cuestionado, que todos hemos visto los resultados, y ahora con esto, cómo poder confiar en los organismos electorales para las elecciones que se vienen? Sí, así como siempre hay una manera de burlar la regla, la norma, echa la ley, echa la trampa. Creo que también siempre hay una manera para hacer bien las cosas, ¿no? Y eso es la voluntad política. Si todo parte de eso, creo que es necesario que los organismos electorales, que son el Jurado de Elecciones y la OMPE, RENIEC no es un organismo electoral, es un registro que forma parte del sistema a la hora de las elecciones, puedan dar estas muestras, ¿no? Asimismo, RENIEC también, ¿no? Creo que eso debe ser algo muy claro ante la ciudadanía. Ahora, todos estos hechos, y usted bien lo ha mencionado, vienen de tiempo atrás. Es decir, no es novedad específicamente, pero si todo esto ya se tiene claro en estos organismos, ¿por qué no tomar decisiones previas? ¿Por qué siempre esperar a que salga a la luz, a que se cuestione para tomar acción? Yo no sé, ahí uno puede pensar o hay complicidad o hay ineptitud. Hay una de dos, no hay término medio, ¿no? Entonces, cada quien habrá que decir o es un inepto o es un cómplice. No hay más. Creo que hay que comenzar a seguirle un poco más la pista de esto, y también el rol de la Contraloría, que no solo es contable, financiera, sino es administrativa y de procesos, creo que va a ser bastante importante, ¿no? Habrá que darle más atención a lo que diga la Contraloría en los temas electorales. Pero es que lo advirtió. Lo advirtió, sí. ¿Y qué ocurrió? Nada. ¿Cómo se puede finalmente tomar decisiones cuando se tiene la posibilidad de hacerlo y no se hace? En tal caso, ¿cuál es la recomendación para la ciudadanía? Ahora, claro, todos hemos mirado si estamos o no en un partido político sin nuestro consentimiento, pero de aquí en adelante, para el próximo proceso, y pese a lo que estamos viviendo, ¿qué acciones debería tomar la ciudadanía? A ver, el ciudadano es una persona sobre la cual se imputa una responsabilidad que no tiene. Siempre se dice el ciudadano no sabe elegir, hasta le dicen no electorado sino electorado. Yo estoy totalmente en desacuerdo con eso. Simplemente el ciudadano elige entre lo que hay.
¿no? De hecho, que el ciudadano tiene que informarse, pero creo que tiene que haber una mayor responsabilidad de los partidos políticos respecto al proceso electoral, mayor responsabilidad en poner mejores candidatos filtrados. Entonces los partidos están tomados como Acción Popular por unos niños que son personas pues, que actuaron de manera incorrecta, ilegal, y asimismo hay este tipo de situaciones en otros partidos. Pensemos que en Perú hay muchos intereses ilícitos en el narcotráfico, en el contrabando, en la trata de personas, en fin, la economía ilícita en el Perú es bastante grande y ellos tienen intereses en la política, los narcotraficantes tienen intereses en financiar campañas para la alcaldía, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay un campo bastante grande para poder observar lo que está pasando, ¿no? Entonces, pero los partidos finalmente terminan bajo el control de esto. En el caso de los partidos regionales, eso fue muy claro. ¿Cuál fue el principal éxito de la descentralización en el Perú? Fue descentralizar la corrupción. Ahí tenemos el caso de Álvarez, Piñas, etcétera, no terminaría nunca, ¿no? Entonces son pequeñas mafias organizadas en movimientos políticos regionales, ¿no? Con todos sus defectos de los partidos nacionales, creo que es mejor tener un comité local, regional de un partido nacional, que tener una banda organizada regional que está fuera de todo control, ¿no? Entonces, para los eso partidos nosotros tienen mismos también, ¿no? Verificar. Realmente quiénes están formando parte del partido que yo estoy eligiendo. Claro, y los partidos filtrar, no poner a gente no acreditada en sus listas. Muy bien, muchísimas gracias. Como siempre, un placer haber conversado con usted. Gracias, Maricel. Esta mañana. Buenos días. Muchas gracias. Y de inmediato también queremos ver cuáles son esas reacciones que se tienen desde el Congreso de la República, qué plantean los parlamentarios como solución al escándalo de las firmas falsas. El descubrimiento de miles de firmas falsas en los expedientes de afiliación de partidos políticos provocó una ola de críticas en el Congreso. Desde llamados a una nueva reforma electoral hasta pedidos de sanción penal, los legisladores coincidieron en la gravedad del hecho. Y es que el escándalo electoral ha salpicado a algunos congresistas que al parecer predican una cosa y practican otra. El partido Primero la Gente, por ejemplo, donde está la señora Susel Paredes, ¿no? Donde además ella se ha jactado abiertamente de haber participado en la inscripción de este partido, en la recolección de firmas, resulta que ahora tiene firmas falsas. Lo mismo el partido Perú Moderno, el señor Carlos Anderson, que aquí se cree pues una elite de la moralidad, resulta que está metido en un partido con firmas falsas. Entonces hay el señor Bermejo. Entonces creo que aquí hay mucha gente que tiene que responder. Por su parte, Flavio Cruz puso en tela de juicio al organismo que se encarga de verificar dichas firmas, así como también el accionar de la actual jefa nacional del RENIEC, Carmen Velarde. De hecho que hay una responsabilidad política en RENIEC y hace mucho tiempo aquí nos han visitado trabajadores, buen tiempo, creo que no hay mucha, mucha garantía de la conducción en RENIEC. Mientras que Ruth Luque criticó las debilidades técnicas del sistema de verificación de RENIEC, asegurando que no está a la altura del proceso electoral. Y evidentemente queda claro que el diseño que tiene la RENIEC no tiene los estándares que se requieren. A mí lo que me han dicho en la RENIEC es que tienen una iniciativa legislativa, que están esperando que se haga la segunda votación porque quieren elevar a un sistema mucho más estandarizado de verificación más adecuado. José Cueto se sumó al pedido de desafiliación de los partidos que se vean envueltos en la falsificación de firmas. Estos partidos que tienen miles de firmas, no sé si llaman falsas o por lo menos truchas, deben ser retirados de la contienda electoral. Lo primero que debería pasar, los partidos. El caso ha abierto un nuevo frente en el debate en el Parlamento y deja claro que más allá de los partidos involucrados, el Congreso está obligado a revisar el sistema de acceso en el juego político. Mientras tanto, la ciudadanía observa con desconfianza y exige real transparencia. Bueno, y esto de los laboratorios de firmas fraudulentas, firmas falsas, la verdad es que ha sido tan burdo, ¿no? Y que se han manejado al parecer pensando que iban a estar en la absoluta impunidad, que aparecen en estos padrones afiliados a partidos políticos, policías, también, por cierto, militares. Según la propia manifestación de los militares y de los policías, fueron afiliados a estos partidos sin su consentimiento. Por ejemplo, el coronel de la policía, Jean Bergerot,
oficial de la Dirección de Investigación de Trata de Personas, aparece afiliado al partido Nueva Gente, que está en proceso de inscripción. También el coronel, por ejemplo, Iván Inostroza, jefe de la investigación de terrorismo internacional de la DIRCOTE, está a Centro Unidos Nacional, otra agrupación política que está en proceso de inscripción. Incluso en el mismo partido figura como afiliado nada menos que el director de la DIRINCRI, el general Marco Conde. No, ya es el colmo, ¿no? Bueno, en fin, vamos a dejar estos temas. Ha llegado el momento de la información deportiva. Omar, ¿ha revisado si está usted también en algún partido político? Vamos a escucharlo. ¿Qué tal? Omar, ¿qué Voy a pasa? revisar. Tal vez te das la no sorpresa. sería nada raro. No he firmado ni un planillón, no me he afiliado, no he postulado. Pero el tema que nos convoca es Cristian Cueva. ¿Qué pasó? No por una nueva canción, por un problema familiar, juicio a alimentos. No, Cueva fue protagonista. ¿Quién diría, no? Conmovido Cueva, con lágrimas en los ojos. Y este viernes, ¿no? Este viernes, ahorita acá, el 2 de mayo, viene a Lima y se enfrenta a Alianza Lima. Ya sí, con Alianza Lima, que es uno de los equipos que la está rompiendo en la Liga 1 y en la Copa Libertadores. Cueva la descoce con Alianza, su ex equipo, ya, Cueva, selección. Bueno, vamos ahora con Cristal. Vamos con Sporting Cristal. Bueno, lo importante es que, aunque sufriendo, fue un equipo mucho más débil en presupuesto y en historia, Cristal sumó 3 y el partido que Autori tiene que demostrar que ya está listo el equipo es el próximo miércoles aquí en Lima, Copa Libertadores frente al Bolívar de La Paz. Ese es el partido que tiene que Cristal demostrar ya un cambio en el chip. Cosas que pasan en el fútbol, ¿no? El muchacho se recupera rápido. Bueno, nada más en los deportes. Nos reencontramos pasadas las 8 de la mañana con la segunda parte. Gracias, buenos días. Bueno, no salimos del escándalo de Medifarma con el suero que ha acabado con la vida de varias personas y ahora se suma otro escándalo que tiene que ver también con el suero fisiológico, pero esta vez acerca de la adquisición de eSalud. Tenemos todos los detalles de esta compra millonaria y muy irregular. Que es una empresa ecuatoriana, está cuestionada en su propio país, está sancionada en su propio país por irregularidades previas. Una empresa vinculada a los Panama Papers estaba a nada de llevarse al bolsillo un dineral, pasando por encima de todos los pacientes del Seguro Social de Salud. Se trata de la venta de más de 57 millones de unidades de suero fisiológico a un sobreprecio de 3 soles con 80 céntimos a casi 13 soles. De parte de Master Medical S.A. a eSalud. La compra es irregular por donde se vea. El desembolso de 57 millones de soles o 15 millones de dólares express para la adquisición de suero sobrevalorado. Vayamos a fondo sobre quienes se frotaron las manos, al menos por unos segundos, y lograron hacerse con este escandaloso contrato. Juan Sebastián Vinelli, perteneciente a Master Medical, quien a su vez ha sido vinculado con empresas offshore y con contratos a Sinopharm, investigados en Ecuador por presunto peculado y uso indebido de fondos públicos. ¿Quiénes son los responsables de darle la venia a esta cuestionada empresa con un exorbitante importe? Rosana Juliana Alejos, gerente de adquisiciones, y Kenley Augusto Valentín Casas, gerente de estimación y control de bienes, ambos de eSalud. Si alguien me ofrece un producto que además está costando 4 veces más de lo que es normalmente en el mercado, yo tengo que tener muchísimo cuidado
porque ahí puede estar un proceso ilegal de contratación con lo que comúnmente se conoce como la cutra, digamos, ¿no? El 31 de marzo se realizó la invitación. Apenas pasó una semana y Master Medical ya había presentado una propuesta técnica. 2 semanas después, y el contrato ya estaba firmado. Por el lado de salud, el hacer una compra con una institución que no tiene ninguna garantía, que al contrario está cuestionada y con sobreprecio. Es que ante la revelación de este cuestionado contrato, Salud anunció la suspensión de esta compra. Una vergüenza total que luego de un tema tan delicado y que ha cobrado la vida de personas, lo único que se esté buscando es lucrar. Y lo único que se esté buscando es saber qué dinero saco de una nueva contratación. Al respecto también habló Fiorella Molineri, quien ha sido presidenta del Seguro Social, y lo que señala es que estos temas con prácticas de corrupción de por medio se agudizaron con el expresidente Pedro Castillo, porque dejó que Vladimir Cerrón se apoderara del sistema de salud. Me queda claro una vez más que el faenón fue realmente un faenón con la evidencia fáctica de 10 presidentes que han pasado sin trascendencia y con claros indicios sí de corrupción. Y yo quiero aclarar este punto porque quien les habla probablemente pospandemia, después de haber dirigido una pandemia, donde he estado 4 años casi en la seguridad social. Y te puedo decir que la única denuncia que tuve en salud es la que me dejó sembrada Cerrón para sacarme de salud y hacer con esa lo que hoy vemos. Bueno, la campaña electoral empieza a calentar y tenemos un duelo justamente entre Fiorella Molinelli y Carlos Álvarez. La campaña electoral ya quema y el duelo a muerte es ahora entre Fiorella Molinelli y Carlos Álvarez. A un lado, una expresidenta de Salud que afila la lengua y al otro, un cómico al que se le borró la sonrisa. Ya pues, señor Carlos Álvarez, salgamos del closet, no estamos en escena. Ese es el tipo de campaña que la gente no quiere. Ese tipo de campaña basura, de cloaca, de letrina, que ensucia la política. Hay que desentar la política. La gente quiere soluciones. La Molinelli pega duro al rival y le dice que hay que revelar la identidad. Pero Álvarez deja el humor a un lado para decirle que su juego es sucio. Tú tienes que decir quién eres. No tiene nada de malo. O sea, el decir quién eres no tiene nada de malo. Uno tiene que asumir y ser transparente con los demás. ¿Cree que es una nueva forma de hacer política? Bueno, yo no comparto ese estilo. La guerra declarada viene con encuestas conocidas que colocan a Álvarez con gran ventaja frente a cualquier adversario. Pero Molinelli ha empezado a recordarle quién fue. Dardos vienen y van y no es parte de un show. Yo no voy a responder ese tipo de interjecciones de ciertas personas. Yo voy a dedicarme a lo mío. Es mi mensaje, pacificar mi país, porque lamentablemente estamos en un baño de sangre y lo que la gente quiere es regresar vivo a su casa. Eso es lo que quiere. Ya lo demás... Pero la gente también quiere conocer a los candidatos. Y, por supuesto que digamos, sí. Ser homosexual no es un insulto. Yo jamás me he metido en la vida privada de nadie y no permito que nadie se meta en mi vida privada. Yo creo que la vida de cada uno es su mundo y punto. Y por lo tanto, es verdad, hay muchas habladurías sobre quién habla, si me casé, no me casé. Ambos están ya en campaña y más que peleas, queremos oír propuestas. Debate, sin agresiones ni promesas, sino de propuestas para el país. Esto recién empieza. Estamos así, encendiendo motores. ¿Qué va a venir en las próximas semanas y en los próximos meses? Porque sin duda no van a ser los únicos protagonistas de estos enfrentamientos políticos. Vamos a cambiar de información. Bruno Pacheco, ustedes recordarán, secretario de Palacio de Gobierno, parece que se había quedado en el olvido, pero no, reaparece. Fue entrevistado por Milagros Leiva
Y en esta conversación aseguró que el expresidente Pedro Castillo, para él es evidente, porque no es la realidad, era un perseguido político, y habló sobre uno de los detalles que llamó más la atención en su caso, este dinero que habría sido encontrado en un baño, en el inodoro, y él dice que eso no es del todo cierto, porque el dinero fue encontrado en un closet. Pedro Castillo es un perseguido político, como dice. Para mí sí. Para mí sí, porque Pedro Castillo es un presidente que lamentablemente no está en el lugar que se encuentra ahorita, no lo merece estar. Sigue defendiendo a Pedro Castillo a capa y espada. A más de 2 años del intento de golpe, la narrativa es la misma. Bruno Pacheco, uno de los hombres con más poder en el gobierno castillista, defiende lo indefendible y asegura la inocencia del profesor Chotano. Ha leído solamente una hoja. Pacheco también recordó el nexo con Karelyn López y la forma particular en la que se conocieron. Karelyn es una persona que conocí yo en algún momento dentro de mi formación católica, en el tiempo de que éramos catequistas en una jornada de hace muchos años atrás, y la vuelvo a ver cuando yo ya era secretario general porque ella vino a visitarme y a saludarme. Según el exsecretario presidencial, el dinero encontrado en su despacho nunca estuvo en el interior de un inodoro, y según él, todo fue un orquestado por parte de la Fiscalía. Era $20.000 justamente que se encontraban en un closet. En ambiente de Palacio de Gobierno yo tenía un espacio que era un closet. Además, indicó que quien no iba a ser ni portero presidencial, en más de una ocasión intentó ingresar a Palacio sin que quede constancia alguna. En algún momento llegaron a Palacio, y yo era encargado de Palacio, y me dijeron que iba a entrar el señor Vladimir Cerrón, y yo, como toda persona, le dije, correcto, acá puede entrar cualquier persona, del más humilde hasta la persona más importante políticamente, pero todos tienen que registrarse y venir con su DNI en la mano. Pacheco no descartó que el predecesor de Castillo haya influido para que él pueda llegar a ser secretario de Palacio. ¿Sagasti lo ayudó o no lo ayudó? Sagasti no nos ayuda a nosotros. Tácticamente sí lo ayudó. Indirectamente, de repente, en la voluntad, pero yo te voy a decir una cosa. Castillo le pidió, quiero que Pacheco sea el secretario general. No le pidió para nada, porque te vuelvo a repetir, a mí Castillo nunca me ofreció ser secretario general. Por lo pronto, el también docente aún debe lidiar con 18 investigaciones fiscales en su contra, la mayoría de estas por presuntos delitos en el gobierno castillista. Yesenia Lozano. Imagínense que es una chica que entra al Congreso de la República y termina ganando más que un congresista, poco más. No, 19.000 soles. En su oficina cuelga el cuadro así de gigante de su engreído César Acuña, líder de su partido, ¿no? Generan este ambiente para ella, con este cargo que parece, ¿no?, a dedo, y no reúne las acreditaciones ni las distinciones como para estar en el lugar que ocupa con el sueldo que ocupa. Vean. Presidente, buenos días. ¿Tendrá unos minutos, por favor? Tengo una reunión urgente. Ingresando por una puerta secundaria, resguardado por su seguridad y sin dar declaraciones a la prensa. Todo eso tuvo que hacer Eduardo Salguana con tal de no explicar el por qué una de sus trabajadoras gana incluso más que él, llegando a los 19.000 soles mensuales. La controversia gira en torno a la oficina del Centro de Modalidades Formativas, más específicamente a su presidenta Yesenia Lozano Millones, quien es más conocida por ser la hija política de César Acuña que por su función de reclutar jóvenes practicantes, un destape que realizó contracorriente en febrero de este año y que hoy nuevamente se pone en vigencia. Más allá de ser como dijo, la hija política de señor Acuña, no tiene ningún pergamino para estar en un sitio que se supone debería ser para preparar gente. Elección que despierta más dudas que méritos. Yo creo que ha sido a dedo el nombramiento. Ahora, debió haber sido a través de un concurso público. Pregunten, por favor, a la mesa directiva, que es la que tiene que rendir cuenta de lo que usted señala. 1, el argumento de la creación de esta oficina. 2, el pago de una remuneración tan alta.
3, ¿por qué está una fotografía que no corresponde a la institución? Y es que para algunos congresistas, dicho despacho más parece un lobby de apología política a César Acuña, por lo que cuestionan su verdadero objetivo. En el Congreso de la República algunos puestos tienen que empezar a ser de verdad meritocráticos y con concurso. Esto parece una institución donde quien asume la presidencia o quienes están en la mesa, digamos, son pequeñas cuotas solo entre sus partidos, no tienen ni la experiencia adecuada. Al parecer, Lozano Millones tiene para rato, ya que en junta de portavoces no se habló de su salida, sino más bien de los grados académicos que tendría en una de las universidades de César Acuña. ¿Sabes si será con relación a la... ¿Se le va a sacar del cargo de la señora? No se ha hablado de eso, yo lo hubiera cambiado ya el día siguiente, pero no se ha hablado de ese tema. Ese tema, la cuestión está en que se le ha planteado por qué no han puesto a uno de los trabajadores de los tantos que tenemos aquí en el Congreso. La defensa de esta trabajadora también se resaltó mediante un comunicado. Es falso que la señorita Lozano carezca de título profesional y no cumpla con los requisitos para el cargo. Mientras tanto, la oficina de Lozano sigue operativa, su contrato sigue vigente y su sueldo intacto, que hasta la fecha se estaría llevando a sus bolsillos más de 130.000 soles. Eso sin contar los bonos, gratificaciones y escolaridad. Muchos de los parlamentarios ni siquiera sabían que existía el puesto que ha sido creado, ¿no? Y que ahora lleva a cargo Yesenia Lozano. Pero ¿bajo qué argumentos específicamente? Porque los propios parlamentarios dicen, yo ni siquiera sabía que esta oficina funcionaba. ¿Para qué fue creada? ¿Cuáles son los resultados que se tienen? ¿Por qué este sueldo de 19.000 soles? ¿Qué lo pueden justificar? Teniendo título o no, lo que se señala es que no va de acuerdo a lo que se necesita para un puesto como este, con un sueldo como este. Y que lo más resaltante sea que realmente no viene del partido de César Acuña. Y no es la única. Ya hay varios congresistas que dicen, me paseo por los pasillos, por las oficinas, y ahí está la imagen de César Acuña, ¿no? Colocada la fotografía en cada una de estas oficinas, ¿no? Que cada vez parece tienen más, ¿no? Y que van dando reverencia a César Acuña. Bueno, la Comisión de Ética del Congreso de la República ha decidido aprobar la denuncia contra el congresista Ernesto Bustamante. ¿Por qué motivo? Estas expresiones que tuvo con relación a la mujer y su rol en la ciencia. Esto ocurrió el 31 de marzo durante una sesión de la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología del Parlamento, cuestionando la función que tienen las mujeres en el ámbito científico. Y él había dicho que de acuerdo, ¿no?, a muchos estudios, no dijo cuál, la mujer no tenía la capacidad necesaria para participar de la ciencia en nuestro país. Cuando fue cuestionado luego de esto por los propios periodistas que decían bajo qué sustento se puede mencionar algo de este tipo. Y él decía, no, bueno, lo que pasa es que el porcentaje de las mujeres en la ciencia no es tan mínimo que yo creo que es porque no tienen la capacidad. Una barbaridad absoluta que no quiso revertir. Él se ratificó en sus declaraciones y ahora la Comisión de Ética está aprobando esta denuncia por discriminación. Bueno, varios fiscales que fueron sancionados o que están siendo cuestionados por la Autoridad de Control del Ministerio Público se han unido, ¿no? Liderados por Domingo Pérez, José Domingo Pérez, para denunciar a quien los denuncia, a Juan Fernández Gerí. Así están las cosas en el Ministerio Público, ¿no? Estos son los trabajos en los que restan el tiempo del día. Algunos fiscales se denuncian mutuamente. Y bueno, lo que están haciendo con Juan Fernández Gerí como Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público es que lo están denunciando porque dicen que él ha utilizado un reglamento disciplinario que no es válido. ¿Y por qué no? Porque según los denunciantes no había sido publicado en El Peruano y tampoco en la plataforma oficial del gobierno. Están denunciando a Fernández Gerí por usurpación de funciones, abuso de autoridad, entre otros. Y uno
uno de los interesados en que este tema no cobre mayor relevancia es el fiscal Vela Barba, quien habló al respecto. Escucha. Bueno, el abogado de Jaime Villanueva, hablamos de Luis Capuñay, ha analizado el comportamiento y la actuación que ha tenido el fiscal suspendido José Domingo Pérez en los últimos meses. Vamos a escuchar. En Sao Paulo y más ciudades de Brasil gastaban hasta 185 soles por platillo en los restaurantes más lujosos. Sin duda eran viajes súper costosos los del equipo Lava Jato. Pero pasaron los años y ahora arman un gran teatro. José Domingo Pérez, súper aguja, ya no podría ni tomar un taxi y se vende como una víctima. Más allá de los delirios de persecución que en muchas ocasiones evidencia el doctor José Domingo Pérez, a quien ahora último hemos visto, no sé si producto de una escenificación o de un mal consejo, tomándose fotografías en vehículos de transporte público o comprando golosinas a una persona, a un comerciante informal, ¿qué es lo objetivo? En el caso Valkyria, José Domingo Pérez no ha sido un sujeto de interés. Esta vez apeló a ciertos pasajes del caso Valkyria, la trama en la que se buscaba afectar al equipo Lava Jato. Una investigación que sacudió a Patricia Benavides y a otros personajes. Sin embargo, el propio abogado del filósofo Jaime Villanueva deja claro que Domingo Pérez no está asumiendo la verdad completa de esta trama y solo asume la parte que le conviene. El propio José Domingo Pérez deslizó la posibilidad de utilizar a Jaime Villanueva como testigo del Ministerio Público en el caso Cócteles, toda vez que para él era la declaración de Jaime Villanueva un elemento que le permitiría corroborar su teoría de que Fuerza Popular era una organización criminal. Ha sido luego, cuando Jaime Villanueva ha dado cuenta de otros aspectos, como las coordinaciones llevadas a cabo entre José Domingo Pérez y Gustavo Gorriti, en el contexto del llamado cerco a Alan García, que ya cambió su postura. Pero hasta antes de ese dato, para José Domingo Pérez, Jaime Villanueva era un testigo creíble. Capuñay, con décadas de experiencia en el Ministerio Público y litigando, resta verosimilitud a la denuncia del audio del complot de Domingo Pérez. Porque objetivamente, por ahora, nadie escuchó tal grabación. Capuñay resalta que Pérez intenta conmover a las masas. Las fotos en el Metropolitano y comprando golosinas se traducen en sus ansias por demostrar que es y nació del pueblo. Que es una persona que hace mucho tiempo ya asumió una posición política. Es más, creo que haber visto por ahí algún titular donde dice estar detrás de ciertas personas y que no va a parar hasta conseguir justicia. Entonces pierdes tu imparcialidad como representante del Ministerio Público, garante de la legalidad. No obstante, Capuñay resalta que Jaime Villanueva se ratifica en sus graves delaciones que complican a la Autoridad Nacional de Control. Bueno, el doctor Fernández Gerí entiendo que también ha sido comprendido en algunas investigaciones a cargo del despacho de la Fiscalía de la Nación como consecuencia de las declaraciones de Jaime Villanueva, que estarán siguiendo su estadio. Para octubre del año 2023, Rafael Vela se encontraba suspendido del cargo. Esto como consecuencia de las coordinaciones que se llevaron a cabo entre Patricia Benavides, Garrido Leca, Chang, Aullón y Fernández Gerí. Estas coordinaciones fueron puestas en evidencia por Jaime Villanueva y era parte de una estrategia dentro de la cual también se encontraba contemplada la suspensión en el cargo del doctor José Domingo Pérez. ¿Qué tal paranoia? Lleva chaleco antibala, como todo un sheriff, para la guerra. Sin embargo, no reconoce que perdió este partido por sus propios autogoles y por una soberbia enceguecedora. Son las consecuencias del plan elaborado hace muchos años por Gustavo Gorriti, según lo narrado por Jaime Villanueva. Lo que siempre se hace, ¿no? Tratar de presentar otra cara, el rostro de la victimización total y absoluta, pero no se ha quedado ahí el fiscal José Domingo Pérez. Ha denunciado a la Autoridad Nacional de Control, señalando que se ha tomado una decisión irregular, ¿no? Por lo menos eso es lo que él menciona. Mientras tanto, ¿qué hace él? ¿Qué hace Rafael Vela Barba a través de TikTok? Véanlo en la siguiente nota.
Es la revancha del otrora todopoderoso fiscal que empapeló y empapeló al jefe de la Autoridad Nacional de Control, Juan Carlos Fernández Gerí. Todo porque le cerró la puerta de la Fiscalía en... Es la venganza de un fiscal con un ego colosal, acostumbrado a denunciar al que no piensa como él y que no soporta las críticas. El suspendido fiscal José Domingo Pérez no se resigna. Acusa, imputa, demanda y denuncia, y lo peor que le podía pasar era dar cátedra de todo ello. Sí, de las oficinas de lavado de activos. Directo. Su colega, también suspendido, Rafael Vela Barba, llegó al mundo virtual. También a chambear. Los colegas fiscales han pasado de perseguir el delito a ser investigados y ahora no les queda más que enseñar. Aunque la verdad, no haya mucho que aprender de personas a quienes la misma fiscalía los investiga por irregularidades en la adquisición de bienes y también por enriquecimiento ilícito. Bueno, hay quienes están solicitando que aquellos partidos políticos que están inmersos en estas acusaciones de firmas fraudulentas para lograr su inscripción sean desafiliados, porque ¿cómo vamos a tener unas elecciones el 2026 si ya empezamos así? Con el fraude, con la farsa. Tenemos el análisis. Marco Antonio Ceballos, el socio del broadcaster de la izquierda progresista, Miguel del Castillo, trata de sortear las graves acusaciones por la denominada fábrica de firmas, una presunta mafia que previo pago utilizaba firmas de ciudadanos que jamás se enteraron de su afiliación. Primero la Gente es uno de los partidos que se habría burlado de todo el Perú, contratando dichos servicios. Un dominical recogió la versión de 60 ciudadanos que jamás se afiliaron ni firmaron las planillas. Toda una trama que huele a fraude y que le costará una investigación fiscal a varios personajes, como Martín Vizcarra y Guillermo Bermejo. Marco Antonio Ceballos, investigado por presunta corrupción en una carpeta fiscal junto a Susana Villarán, no pudo dar un descargo contundente. Diga lo que diga, él era el personero legal. Y lo mismo pasa con el Jurado Nacional de Elecciones. De inmediato, el expresidente Jorge Salas Arenas trató de apelar a la táctica de Poncio Pilatos. En el caso de Martín Vizcarra, la cúpula de Perú Primero está en serios problemas legales. El exmiembro del Comité Ejecutivo Nacional, William Prado, revela quién era la responsable de las afiliaciones en Perú Primero. Se trata de una persona muy cercana a Martín Vizcarra, pero también a Pedro Pablo Kuczynski. Por ejemplo, el tema de las afiliaciones era por momentos, ¿no? Porque acuérdate que para inscribir el partido son 25.000 afiliaciones que se necesita. Entonces para ellos se pidieron afiliaciones a nivel nacional para poder trabajarlo. Y es ahí donde entra la Secretaria Nacional de Organización y Movilización, que es la arquitecta Yanila Manrique. Y es muy cuestionada también la señora porque fue fundadora del partido de PPK y fue funcionaria del gobierno de PPK, donde fue destituida de su cargo por presuntas coimas. Lo que se tiene que remarcar es, o sea, hay dirigentes en el partido que sí han hecho lo que han querido y deberían investigar el caso de las afiliaciones falsas, porque yo creo que sí hay gente comprometida del partido, ¿no? Pero deben investigar ese caso. Lo crucial es que se instale un nuevo sistema de tecnología de reconocimiento facial. Mientras la Fiscalía realiza indagaciones, recuerde bien estos escándalos para votar con conciencia el próximo año. Bueno, salía Martín Vizcarra orgulloso, ¿no? Luciendo o exhibiendo estos planillones con firmas que hoy se está cuestionando la ilegalidad de cerca de 5.000 en Perú Primero. ¿Quién puede conocer un poco más a fondo? Porque ha sido parte de... Es William Prado, exsecretario nacional de Juventudes de Perú Primero, está con nosotros y también era una de las personas encargadas de recolectar estas firmas. ¿Cómo le va? Buenos días. Buenos días. Bueno, vamos directo al grano. ¿Usted sospechaba, sabía de esta falsificación de firmas? Mira, como le comentaba antes, la encargada de las afiliaciones era la Secretaria Nacional de Organización y Movilización. En este caso era la señora Yanina Manrique. Ella daba las órdenes. Claro, ella incluso en una reunión de CEN había acusado a un militante de San Juan de Urigancho, Jonathan Romaní, diciendo que había falsificado 1.500 firmas de puño y letra. Entonces, hay un previo, ¿no? O sea, y ella es la que
En ese momento hubo... O sea, cuando usted dice que había un previo, quiere decir que ya era un rumor que habían firmas falsificadas. Claro, de puño y letra. ¿De qué año estábamos hablando? Estamos hablando del año 2022 inicios. Ok, desde el 2022 en el grupo político de Martín Vizcarra ya había el rumor interno de que se estaban falsificando firmas. Se estaban falsificando firmas. ¿Quién daba la orden en la recolección de firmas? La secretaria de Organización y Movilización se encargaba de todo ello. ¿Qué es, Yanina? Es por estatuto de que ella se encarga de toda la recolección de afiliaciones, incluso así en su local, la Quinta Bolívar de Pueblo Libre, ¿no? Ajá, entonces estamos hablando de Yanina Manrique Mancilla. Manrique. Ajá. ¿Y ella fue la que da la alerta a los demás sobre la falsificación de firmas? En teoría es la que da la alerta, pero también parecía que se fuera a lavarnos las manos, porque al final nunca lo denunció públicamente, o sea, lo denunció en un CEN cerrado. Y ni siquiera creo que se ha enterado el chico Jonathan Romani del tema, ¿no? ¿Quién era el que controlaba la base de datos de adherentes? En ese tiempo lo controlaba Yanina con Brille, que es la secretaria de Martín, ¿no? Ajá, ¿y cómo se almacenaban estas firmas? En cajas, todo lo tienen en el partido actualmente. O sea, en físico. Claro, en físico. Ajá. Y luego lo pasaba a una base de datos en CD que pasaba al Jurado Nacional de Elecciones y a la OMP, ¿no? Y cuando se conoce este rumor de firmas falsas, ¿se tomó alguna acción? ¿Se dio alguna indicación? Como le indiqué, ella denunció, pero al final no pasó nada. Ajá. Entonces, y por eso digo, la sospecha parte desde ahí. Porque si ella denuncia y no dice nada y se queda ahí, es porque ella también de repente debe tener más, ¿no? Porque si eran 1.500 y son 5.000 creo que están en cuestión. Incluso, ¿en ese momento de cuántas firmas se hablaban que eran falsas? Ella dijo supuestamente que el chico había presentado 1.500 afiliaciones. 1.500 afiliaciones falsas. Ajá. ¿Y de dónde eran estas firmas? Supuestamente de San Juan de Lurigancho, ¿no? Porque San Juan de Lurigancho. De San Juan de Lurigancho, ¿no? Ajá. ¿Y cómo se gestionaba esta recolección de firmas? ¿Ustedes recibieron algún tipo de capacitación? Mira, las afiliaciones se dirigía a todo el país, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cusco me tiene que traer 5.000, Lima 2.000, así, ¿no? O sea, era intercalado. Ya, pero se les dijo, ustedes tienen que llegar a la meta, esa es la meta y a costa de todo. Claro, eso sí, la meta tiene que cumplirse. ¿Cuál era la meta, ¿no? que se les impuso? En primera instancia eran las 25.000 afiliaciones para que se pueda inscribir el partido. Claro, pero ¿a cuánto le tocaba a cada uno? Por región, de acuerdo a la cantidad de población dividían el tema de, por ejemplo, ¿no? Cusco tal, Lima tal, de acuerdo a la cantidad de población. ¿Y la indicación era, me traes esta cantidad de firmas a toda costa? Sí, en realidad sí, eso lo hacían abiertamente de un público abierto para todos los afiliados, ¿no? Que estaban cercanos a Martín en ese tiempo, ¿no? ¿Y tenían capacitación previa de cómo tenía que hacerse esta recolección o les dieron libertad para que ustedes recolecten las firmas? Prácticamente libertad. Pero no solo estamos hablando de 5.000 afiliaciones, ¿ah? Ojo que esas 5.000 son las que observó el jurado y observó las que se han detectado hasta ahora. Claro, la RENIET. Pero hay que acordarnos de las falsificaciones que de verdad han prosperado. Porque hay falsificaciones que sí han prosperado, porque venían al partido a veces a decir que no, que me han afiliado y querían desafiliarse, ¿no? Claro, o sea, que Perú Primero ahora se ha, ha logrado vulnerar los filtros. Claro. Y hay firmas falsas en la inscripción. Claro, en la inscripción. Por eso que sería bueno que revisen los padrones, que son públicos, en realidad están en el Jurado Nacional de Elecciones. Revisen los padrones y a los que son válidos los llamen y les pregunten si es que de verdad lo han de verdad están afiliados, ¿no? Pero, ellos mismos han afiliado. ¿cuál era el incentivo que se le daba a cada uno de ustedes para que puedan llegar a la meta de firmas? Nosotros ponemos del CEN incentivo propio, ¿no? Pero sí, yo he escuchado por ahí rumores de que les pagaban 3 soles, 2 soles por firmas a veces, ¿no? 3 soles por cada firma que recolectaban. Cada afiliación, ¿no? Eso sí he escuchado, pero a los miembros del CEN, bueno, nosotros hacíamos el trabajo porque, bueno, era parte del partido, ¿no? ¿Y a los demás qué papel tenían dentro del partido? O sea, los dirigentes de provincias, los dirigentes de distritos, ¿no? Ajá. Ahora, ¿y utilizaban padrones de años anteriores o era la base de datos que alguien traía de otras instituciones, del mercado negro? Bueno, en mi caso yo también aporté con unas afiliaciones al partido. Yo sí trabajaba en los asentamientos humanos, ¿no? Hacía la recolección de afiliaciones. Pero pero usted estaba dentro sabía de lo que pasaba, escuchaba. Justamente escuché el tema por eso digo, de Yanina, ¿no? Que lo denunció. Y esa señora ya tiene ha sido fundadora del partido de PK también. O sea, ya tiene antecedentes también. Y eso que cuando fue funcionaria también la votaron del ministerio por un tema de supuesto cobro, ¿no? Pero ¿y esta base de datos también la conseguían del mercado negro? ¿De dónde conseguían esta base de datos? ¿De otras instituciones? ¿Cómo hacían?
la base de datos de las afiliaciones. Claro, lo que pasa es que una de las modalidades, uno de los modus operandi era traer esta base de datos y a partir de la base de datos desde la pantalla alguien para la falsificación de firmas. falsificaba las firmas, ¿no? De hecho, que lo deben haber considerado en el mercado negro. Eso sí, no tengo información oficial, pero sí le puedo decir. Oficial, ¿y la extraoficial cuál es? La extraoficial es la que le dije, ¿no? Del tema de que habían denunciado un hecho que nunca se hizo público y que nunca lo pasaron ni siquiera por comisión de ética ni de CEN. O sea, y eso es sospechoso, ¿no? Ahora, ¿quién financiaba esta logística para la recolección de firmas? Cada miembro del CEN hacía su recolección de afiliaciones. Ahora, en este caso era cada uno con su propio dinero, ¿no? Pero estos 3 soles que le daban a los demás dirigentes. Yo sé que esas prácticas lo hacía por ejemplo, la señora que le comento, ¿no? Yo sé que esas prácticas las hacía ella, ¿no? De que cada dirigente le pagaba tal por las afiliaciones que le daban, ¿no? Ahora, ¿y cómo era el ambiente por dentro? O sea, Martín Vizcarra, ¿qué papel jugó en toda esta recolección de firmas? Y el rumor de las firmas falsas, ¿no? Algo que yo he demostrado, y por eso estoy denunciando la ilegalidad partidaria del partido por conductas antidemocráticas, es que nada se hace en el partido sin que Martín sepa. Así que todos los miembros del CEN le informan a él. Entonces, todas las firmas que se recolectaban, ¿estos informes los aprobaba Martín Vizcarra? Sí, yo estoy muy seguro de que porque en el CEN incluso que la señora se quejó de las afiliaciones falsas, lo sabía Martín. O sea, porque Martín estaba en ese CEN, o sea, Martín participaba de los CEN. O sea, Martín Vizcarra sí sabía que ya habían firmas falsas. Claro, que había una denuncia por eso, y al final Yanina nunca lo hizo público, o sea, nunca lo puso, como ni siquiera a la comisión de ética del partido. O sea, nunca lo sometió a nada, ¿no? ¿Y el otro entorno cercano? ¿El hermano también estaba dentro? En ese tiempo no estaba el hermano viene recién en el 2023. Ajá. Ahí se incorpora con el tema, participaba a veces, pero en comidas, no en tema político. ¿Y cómo era el ambiente por dentro? ¿No? Sabiendo que Martín Vizcarra era el que le daba ok a todas las firmas que llegaban a Perú Primero, ¿qué ambiente se vivía? ¿Era de miedo? ¿Era de presión? ¿Había que llegar a la cantidad de firmas como sea? De presión de todas maneras, porque como le comento, se tiene que llegar a la meta porque, o sea, si es que no te como que te bajaban el dedo o algo así, ¿no? O sea, era una obligación prácticamente llegar a ese punto. Entonces, por ahí también puede ser que la gente en su desesperación hayan falsificado las firmas, ¿no? Ahora, son 5.000 firmas que ha detectado, como usted mismo dice, el Jurado Nacional de Elecciones. Pero que hay otras que usted me dice que no las han detectado. Claro, que han pasado. Y es por eso que la gente buscan el ROT y se da y su DNI está registrado, porque está afiliado al partido, porque ha pasado, lo han falsificado bien, mejor dicho. Ajá. ¿Y cuántas de estas firmas serían las que han pasado los filtros? Yo creo que deberían haber, un perito, ¿no?, en estadística, y que puedan hacer un muestreo de todo lo que están ahí, afiliados en los padrones, y por ejemplo, ¿no?, de 100 que sea 50 y el 50% que sean falsas, ya es un problema, ¿no? ¿Y quién era el contacto para que se lograra vulnerar al sistema electoral? ¿Qué nombre escuchó usted? La verdad es que yo nunca he visto un tema de manejo del Jurado Nacional de Elecciones, porque eso lo veía el personero legal, que era Carlos Illanes. Él iba directamente al jurado y él estaba ahí permanentemente. Y es muy amigo de Martín también, amigo de infancia incluso. Ha sido presidente de la DINI, si no me equivoco, en su momento. Entonces, él era el que veía todo el tema del jurado. Ahora, usted está denunciando a Perú Primero. Sí, pero porque ya no está. Estoy denunciando por ilegalidad partidaria, por conductas antidemocráticas, porque Martín Vizcarra tomó decisiones arbitrarias. Y yo, ¿En Perú Primero? En Perú Primero. Pero usted ya sabía cómo venía Martín Vizcarra. O sea, usted se une a un proyecto político de alguien que ya venía cuestionado por corrupción, de alguien que ya venía vacado. Yo estoy denunciando con hechos propios, porque conmigo ha tenido conductas antidemocráticas en temas de elección, porque yo fui elegido por un Congreso Nacional Extraordinario. A usted, Martín Vizcarra, en su momento no le ofreció nada. No, yo fui elegido por un Congreso Nacional Extraordinario. Al principio sí, ¿no? O sea, ¿qué le ofreció Martín Vizcarra? Al principio cuando yo entro, Martín me pone como a dedo, mejor dicho, así, ¿no? Claro. Pero después... Por eso le pregunto, ¿qué le ofreció? En mi caso yo tenía una intención clara, ¿no?, de participar en política, que era la primera vez participando yo personalmente en política, ¿no? Porque yo siempre me dedico al sector privado, hasta ahorita sigo en el sector privado, yo soy programador, hago creación de software y todo ello, entonces, pero era la primera vez que participaba en política. Usted no ha tenido nada que ver con la base de datos, nunca le pidieron, William, necesitamos esta base de datos de tal institución. A mí me pidió el partido una vez de que todo lo que estaba en cajas, como te digo, en físico, que lo digitalice.
que lo pase a la parte digital, ¿no? Eso me pidió, pero no lo llegué a hacer porque hubo varias cositas que se metieron. Pero si se lo pidieron a usted y usted no lo hizo, otro sí lo hizo. Claro, que lo digitalice. Bueno, importante conocer cómo opera o cómo operaba Perú Primero, ¿no? Y importante también lo que usted menciona de que hay firmas que sí han pasado los filtros del sistema electoral y que tienen que revisarse. De todas maneras tienen que revisarse y yo creo, como te digo, que sería bueno que investiguen estadísticamente, saquen un muestreo. Si sacan un muestreo se van a dar cuenta cuál es el porcentaje exacto de las firmas que están ahorita válidas y que no son correctas, ¿no? Que no coinciden. No coinciden. Vamos a seguir investigando. Gracias, William, por haber estado con nosotros esta mañana. Recordar que él ha sido secretario nacional de Juventudes del partido que lidera Martín Vizcarra. Vamos a esta hora con Omar Ruiz de Somocurcio y está listísimo, 8:42. Adelante, Omar. Muy bien, 8:42 de la mañana llega una noticia bomba desde la Argentina. El técnico de Boca Juniors, bueno, ex técnico ahora, el técnico de Luchito Advíncula, Fernando Gago, fue dado de baja. Hace instantes se confirmó que lamentablemente el argentino que perdió el fin de semana el clásico frente a River Plate no va más en Boca. Probablemente esto le venga bien al peruano Luchito Advíncula, que había sido relegado, a veces no jugaba, estaba en la banca, había perdido la confianza y aparentemente quizá la salida de Gago le permita a Luchito Advíncula tener un segundo aire, cuando ya se hablaba de la posibilidad de que a fin de temporada deje el equipo Ceneice. Lamentablemente, a pesar de ser puntero en Argentina, Boca se quedó sin técnico. Gago ya no va más con el destino del equipo Ceneice de la Copa Libertadores de América. Esta es una terrible noticia que vamos a comentar sobre imágenes y que fue difundida ayer por la noche, y es el fallecimiento de Piarelli Valdivia, la arquera del Melgar, del equipo femenino de Melgar de Arequipa, que lamentablemente falleció a los 33 años. Actualmente era la arquera titular del equipo femenino de Melgar. 33 años, sufrió un infarto y falleció repentinamente ayer en Arequipa. Fue arquera del Manucci de Trujillo, la portera del Melgar. Una noticia terrible, lamentable. Y el comunicado del equipo arequipeño, justamente en imágenes, y el recuerdo de los equipos por los cuales pasó Piarelli Valdivia, portera de 33 años del equipo femenino del Melgar. Terrible noticia la que se conoció el día de ayer por la noche con el fallecimiento de esta deportista. Bueno, terrible, pero vamos ahora con esta imagen también lamentable, lo que le ocurrió al entrenador del ADA de Jaén, que es el experimentado y siempre correcto Flavio Maestri. Flavio Maestri fue contratado como entrenador del ADA de Jaén, que disputa la segunda división del fútbol peruano. Pero durante el partido tuvo estos gestos obscenos, groseros, contra los hinchas del equipo de Jaén, que seguramente que algo también estaban provocando al entrenador, y Flavio, descontrolado, respondió con estos gestos a la tribuna. El equipo no venía bien, era recién la segunda fecha de la segunda división y se acabó el periplo de Flavio Maestri como entrenador del equipo del ADA Jaén. No da para más la situación, ¿no? Y una imagen vale más que 1000 palabras. Se equivocó Flavio, que es un buen entrenador, que se ha preparado muy bien, que ha sido un tremendo jugador de selección, de Sporting Cristal, de Alianza Lima, pero que no pudo manejar las emociones. Es complicado a veces no reaccionar ante las agresiones verbales que vienen seguramente de la tribuna, y llegaron a un acuerdo y Flavio Maestri ya no es más el técnico del ADA de Jaén. Y esto es Copa Perú. Ay, Dios mío.
Todos los fines, no, pues por favor, todos los fines de semana nos llegan terribles imágenes, algunas curiosas y otras lamentables, como esta agresión para los dos. En San Jerónimo. Brutal la patada que se dio en este partido de la Copa Perú. ¿Qué le pasó? Este muchacho, imagino que arrastraba pues, problemas personales, problemas en casa y desfogó toda su furia en la cancha. Le complican la vida a Axel. La cancha del Pasto está grandazo. Y este, mira, 1, 2, 3, lo agarra patada limpia al rival. Señores, tranquilo para los dos. Bueno, imagen lamentable de lo que ocurre en la Copa de Perú. Una imagen que además se repite en diferentes canchas de diferentes regiones del país. Bien, una pena. Una excelente recomendación porque en Wallon amamos el deporte. Sabemos que cada entrenamiento es un desafío y cada competencia una meta por conquistar. Por eso hace más de 35 años en Wallon diseñamos ropa, calzado y accesorios que combinan comodidad, resistencia y rendimiento para que nada te detenga con Wallon. Hoy te invitamos a conocer nuestra nueva tienda en Punta Hermosa, en el Boulevard Punta Mar, kilómetro 42 de la Panamericana Sur. Sumérgete en nuestra última colección y equípate con lo mejor para entrenar, competir y superar todos tus límites mientras luces increíble con Wallon. Encuéntranos en 28 tiendas a nivel nacional o lleva el deporte a otro nivel desde tu casa entrando a wallon.com.p. Wallon, amor por el deporte. Gracias, Wallon. Sí, hoy día me la quedo. Nada más en los deportes, pero venimos con más información. Buenos días. Pausa y regresamos.